curso, el cual el grupo Rescate necesitado, para dar este enfocado a dos cosas importantes, especialmente en lo que serían los primeros auxilios, heridas y hemorragias. Entonces, que las cosas, digamos, más generales, ustedes la conocen, pero vamos a puntualizar ciertas definiciones, clasificaciones y profundizar sobre todo los tipos de heridas, tipos de hemorragias. Entonces siempre me gusta comenzar con definiciones. Una herida se define como cualquier tipo de lesión en el cuerpo de una persona, indiferente al tipo de causa de la lesión o tipo de lesión. Una lesión va a causar una solución de continuidad, especialmente en la parte externa del cuerpo, o sea, la piel. Dependiendo del grado de la lesión, la herida podría ser abierta o no abierta, cerrada. Generalmente la mayoría de causas de una lesión son traumáticas. Serían traumatismos, golpes, caídas o causadas por algún tipo de objeto contundente, punzante o cortopunzante. Entonces se van a ver como manifestaciones clínicas evidentes, lesiones sangrantes, hemorrágicas, puede haber golpes o desgarros en la piel. Si las lesiones o heridas son leves, generalmente no necesitan atención médica. Pero ahí tenemos que evaluar si la lesión es de gravedad para tener una atención o una asistencia médica adecuada, para evitar dos cosas: la hemorragia y la infección. Aquí podemos ver cómo las heridas afectan principalmente a los tejidos blandos. Está la piel, está el tejido celular subcutáneo, están ligamentos, tendones en articulaciones y los músculos. Cuando hay daño, y este daño es muy importante, muy profundo y afecta a tejidos que son pues, más profundos, como podemos ver acá, no solamente se va a afectar el tejido blando, se van a afectar nervios, se van a afectar vasos sanguíneos importantes, arterias especialmente, y se van a afectar inclusive los huesos. Por lo cual la gravedad de una lesión está en cuán afectados estén los tejidos blandos y los nervios. En este caso de lesiones muy graves es necesario cirugías. Cirugías reconstructivas, pues para reconstruir los tejidos dañados, quitar los tejidos perdidos o necróticos y hacer una recuperación con fisioterapia. O inclusive a veces se necesitan injertos. Las heridas pueden producirse por agentes externos o agentes internos. Al decir agentes externos, serían heridas causadas por cualquier herramienta, instrumento o arma. Los más comunes, pues ahí vemos esa mesa, ¿no? Donde se ve principalmente armas blancas, cuchillos, dagas, puñales, cualquier tipo de objeto con punta, punzante, o con filo, cortante. Además, podría también causarse heridas con vidrios, ¿no? Botellas rotas, latas, con el filo de una lata, palos, especialmente palos que pueden tener en punta, o tener pues un borde romo y puedan causar heridas contusas. Buenas tardes. Proyectiles, podrían ser piedras, podrían ser proyectiles de arma de fuego, o cualquier cosa que se pueda lanzar. Ahora, si hablamos de agentes internos, estos van a ser pues del propio cuerpo y puedan causar desgarros o heridas mucho mayores. Y aquí el objeto más duro que tiene el cuerpo serían los huesos. Y cuando los huesos se fracturan,
especialmente los huesos largos, que presentan una cortical gruesa, pues estos trazos fracturarios actúan como si fuese un arma cortopunzante. Costillas, especialmente, miren, las costillas cuando se fracturan podrían causar perforación del pulmón o perforación del corazón. Y pues huesos largos que se fracturen podrían desgarrar músculos, partes blandas. Por eso es importante, ante cualquier fractura, la inmovilización para evitar el desgarre de tejidos blandos o de órganos. Las heridas podrían ser limpias o contaminadas. A ver, en un ejemplo de herida limpia, como esta que estamos viendo acá. Un cuchillo limpio. En la cocina esterilizamos los cuchillos. No, tendría que ser un bisturí. ¿Sabe? Aquellas heridas, miren, controladas, donde se puede hacer asepsia y antisepsia, donde el campo operatorio donde se va a trabajar esté completamente limpio de gérmenes y se hagan pues lesiones o heridas cortantes o incisas con material estéril. Es una herida pues que va a cicatrizar bien, va a haber poca inflamación porque no va a haber infección. En cambio, cualquier otra herida, cualquier objeto contaminado, pues aparte de lo que es la lesión y la hemorragia, va a haber infección. Por eso las heridas se deben desinfectar siempre. La desinfección es importante para evitar una infección más grave. En algunos casos inclusive es necesario el uso de antibióticos después de la limpieza de la herida. Y principalmente después de hacer la limpieza y la curación de la herida, pues hay que ver cómo está la herida para hacer suturas o dejar que cure por segunda intención, con la cicatrización respectiva, colocando apósitos estériles o gasas estériles para evitar la contaminación posterior. Ahora, los riesgos de cualquier tipo de herida son básicamente esos dos importantes. Pues hay que evitar que exista una salida masiva de sangre, evitar la pérdida sanguínea o hemorragia. Y de forma secundaria hay que evitar la infección de la herida. Toda la piel tiene una flora microbiana normal. Todo nuestro cuerpo está pues en la superficie lleno de gérmenes, especialmente bacterias afróficas. Por más de que nos lavemos las manos o nos pongamos alcohol gel, ¿no?, para desinfectarnos, vamos a estar limpios por unos minutos. Pero al contacto con cualquier superficie o al dar la mano a otra persona, ahí nos pasamos gérmenes. Y los gérmenes inmediatamente empiezan a colonizar otra vez la piel. No serán nocivos, no son patógenos, mientras se queden en la superficie de la epidermis. Pero ante cualquier herida, esos gérmenes ingresan al tejido vascularizado y sí se vuelven patógenos. Cuando un patógeno ya empieza a proliferar, ya comienza la infección. Y podemos notar esta herida. Miren lo grande que era. La herida se ha cicatrizado al tejido, ¿no?, cicatrizar, y aquí al medio aún se pueden ver bordes de tejido de granulación rojo, pero el centro se ve verde, ¿no?, verde amarillento. Eso indica que hay infección. Inclusive por el mismo color, miren ese color verde especial, verde clarito, amarillo, es pseudomonas. La infección por pseudomonas aeruginosa se ve así. Tiene un olor característico feo y son de las peores infecciones cutáneas que pueden haber, son difíciles de erradicar. Hay un exudado purulento. A las señales de una herida, pues cualquier herida, como es una lesión, va a presentar dolor. El dolor se presenta principalmente por el daño a los nervios sensitivos.
Secundariamente el dolor se presenta por la inflamación, especialmente por bradicininas y prostaglandinas que se van liberando en la zona inflamada. Va a haber hemorragia, a veces hemorragias externas o interiorizadas, y pues el daño de los tejidos blandos. Ahora, como heridas también se podemos clasificar como heridas abiertas o heridas cerradas. Hay muchas clasificaciones. Las más fáciles de reconocer serán las heridas abiertas porque son evidentes. Cualquier persona que esté accidentado, pues hay que revisar de pies a cabeza, hacer una revisión rápida. Esa inspección tiene que ser debajo de la ropa. Hay que ver las lesiones debajo de la ropa porque pueden haber heridas abiertas, heridas sangrantes. Podemos ver que hay una separación de tejidos, solución de continuidad, y con este tipo de heridas abiertas, pues es una puerta de entrada a las infecciones. Ahora, las heridas cerradas no tienen solución de continuidad, pero sí van a tener lesiones internas. Este tipo de heridas cerradas se dan principalmente por golpes, contusiones, en las cuales va a haber una ruptura vascular interna. Capilares, arteriolas o vénulas se han roto, hubo una hemorragia interna y la formación de un hematoma. Este es un signo, ¿no? Como vemos, un hematoma subcutáneo se ve de color morado. Se pueden llamar moretones, pero el término médico adecuado es equimosis. No lo vayan a olvidar, es un término forense, equimosis, y es un hematoma subcutáneo, bajo la piel. Dependiendo del tamaño de este hematoma subcutáneo, puede haber compresión a los tejidos vecinos, porque es una masa de coágulo de sangre. Puede comprimir vasos sanguíneos, causando isquemia, o comprimir nervios, causando dolor. Inclusive si está en lugares especiales donde discurren vasos sanguíneos, nervios y tendones, puede generar un síndrome compartimental, con un hematoma grande. Los hematomas pues se van reabsorbiendo con el tiempo, depende de su tamaño. También las heridas podrían ser simples o heridas complicadas. Gracias. Las heridas simples son las más fáciles de tratar. Heridas que no necesitan ir al médico. Basta una pequeña desinfección, alcohol, agua oxigenada o cualquier desinfectante y una gasa. El organismo va a tratar de curar de forma espontánea. No requiere más tratamiento. Pero este tipo de heridas complicadas, donde hay mucha pérdida de tejido, donde van a haber lesión de tejidos profundos y los blandos, donde puede haber hemorragias profusas, abundantes, esas sí requieren tratamiento médico de emergencia. Pues aquí, el tejido que no reciba irrigación por mucho tiempo se puede necrosar. Más que todo en lugares distales del cuerpo, partes extremas, donde la necrosis podría convertirse después en gangrena. Peor, si hay infección, la gangrena será húmeda y requerirá amputación. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que valorar al paciente y atender estas heridas complicadas. La clasificación de los diferentes tipos de heridas. Miren cuántos tipos de heridas hay, todas diferentes, todas con mecanismos distintos, etiologías variadas, causas, y que pueden tener complicaciones y secuelas distintas. Están en el orden más o menos, en el orden de frecuencia. Y vamos a describir cada una de estas heridas. Podemos ver aquí la herida, un vistazo general, punzante, cortante, contusa, lacerante.
Y arriba, un arma. El arma que ha provocado la herida. Y aquí podemos ver la característica, ¿no?, morfológica, cómo se ve la herida a simple vista. Si son armas largas, delgadas, que terminan en punta, pues la herida va a ser con un pequeño orificio, no tiene mucha superficie, pero sí profundidad. Deben ser profundas. Estas heridas son perforantes, punzantes. Aquí vemos un cuchillo, ¿no? Tiene filo y la herida será lineal, incisa, cortante, con bordes regulares. Este tiene más superficialidad, o sea, tiene más superficie y puede también tener profundidad. Ahora, si el arma puede ser un arma contusa, como un martillo, una piedra, un palo, la herida podría ser cerrada o abierta, pero va a haber una gran área de equimosis, es lo característico. Si es abierta, puede haber solución de continuidad de bordes irregulares. Y podemos ver también que podría existir pérdida de tejido con bordes irregulares. Y aquí podemos ver un arma que puede causar una raspadura, puede raspar el tejido y se va a causar una laceración, donde van a haber múltiples heridas, no son muy profundas, como podemos ver, afectan solamente la superficie, por lo cual pues no hay tanta hemorragia, no hay pérdida de tejido. Punzantes. Miren ese sujeto, seguramente en el trabajo o por algún accidente, un clavo se ha clavado. En la mano, podemos ver ahí el objeto, aquí está la radiografía evidenciando, ¿no?, el material denso, metálico, entre los, sería el metacarpo, ¿no? Justamente ahí. Bueno, como vemos, la herida es profunda. Estas heridas no sangran mucho, pero sí pueden causar lesiones más profundas, musculares, vasculares o nerviosas. Puede causar también hemorragias internas, dependiendo del lugar donde esté la lesión punzante. Y esas hemorragias internas son difíciles de diagnosticar, porque no se evidencian. Estas heridas punzantes también podrían perforar órganos, vísceras. ¿Sí? Pueden causar lesiones. Ahora, el peligro inminente de infecciones también se pueden dar por la profundidad de la herida y la contaminación del objeto. Imaginen que este clavo esté oxidado, está el riesgo de tétanos, ¿no?, de infección, por un clostridium. Ahora vemos aquí lesiones cortantes, ¿no? La misma forma de la lesión nos indica cuál ha sido el arma. Cuchillos, podrían ser vidrios, podrían ser navajas o estiletes. Miren aquí en la cara, ¿no? Ahí vemos la separación del tejido, la piel, con bordes muy limpios, o sea, bordes regulares. Ahora, si vemos un sujeto y notamos este tipo de heridas en su antebrazo, hasta podríamos decir que él mismo se ha autoinfligido estas heridas, lo que se llama el cutting. Se pueden cortar en el muslo o en el antebrazo, a veces tienen trastornos depresivos, ¿no?, trastornos psiquiátricos que deben ser atendidos, porque esto es un tipo de llamada de atención en personas que, bueno, tienden al suicidio. Hay que examinar, ¿no?, los brazos de estas personas, hay que buscar este tipo de lesiones. El riesgo sería de hemorragia y también de infección. Miren cómo vamos, ¿no?, empeorando las cosas a un mayor nivel. Punzocortantes. Aquí ya son cuchillos. Y estas imágenes son justamente de peleas, donde sujetos armados, ¿verdad?, agreden a otros. Pueden ser por un robo o por agresiones. Nunca se sabe con quién se puede pelear uno. ¿Han visto las noticias, ¿no?, del fin de semana? Cualquier loco uno se puede cruzar en la calle.
notar las heridas, ¿no? Son importantes, pero profundas, con amplia separación de tejidos. Lesión de partes blandas. Puede haber inclusive fracturas óseas, ¿no? Por el arma blanca que está causando la herida profunda. La hemorragia va a ser moderada a masiva. Y esto requiere pues cirugía de reconstrucción, cirugías estéticas. Las peores heridas del cuerpo son aquellas que son visibles en el rostro. Aquí ya vemos una herida menor, pero muy frecuente. Las rasmilladuras o raspones, y el término médico serían abrasiones. Son heridas muy superficiales que afectan principalmente la epidermis. Estas heridas son causadas por materiales ásperos, pues simplemente causan unas heridas lineales o pues unas heridas pequeñas que pueden llegar hasta la dermis y por eso va a haber una leve hemorragia. Va a haber inflamación, va a haber pues, poco riesgo de infección y estas heridas van a curar rápidamente. Lo único que hay que hacer es desinfectar. Puede ser por fricción, por caídas, raspaduras o por heridas de la piel con objetos duros, ásperos. Laceraciones. Aquí va a haber también fricción. Creo que este está un poco mejor. Está copiado del anterior. Son heridas que están causadas por golpes severos que causan arrancamiento o desprendimiento de tejidos blandos, con una gran hemorragia externa. Aquí podemos ver que se ha golpeado contra la punta metálica de algún objeto y se ha hecho una laceración profunda. Los bordes son irregulares. Puede haber partes desprendidas en los tejidos. Esto es muy común en los accidentes automovilísticos. Cuando hay choques, cuando hay atropellamientos. Entonces son las primeras heridas porque los objetos contusos chocan directamente e impactan contra la piel y los tejidos blandos. Son heridas pues muy graves, lacerantes, abulsivas, donde va a haber arrancamiento de tejido, va a haber desgarro, tanto de partes blandas y de partes óseas. Igual se presentan en accidentes de auto, accidentes de moto, donde va a haber pues un desgarro, separación de tejidos, destrucción de tejidos. Bueno, eso requiere, aparte de traumatología y cirugía, también requiere pues de terapia intensiva en algunos casos. La hemorragia es abundante de estos tipos de heridas y requieren pues un tratamiento multidisciplinario y una recuperación muy larga. Abulsión, desgarro. Este tipo de lesiones o heridas son los llamados scalp. Scalp es el término en inglés que significa cuero cabelludo. Y es cuando hay un desprendimiento del desgarro, pues, del cuero cabelludo en la cabeza. Pueden ser también zonas de la cara que pueden estar desprendidas. Aquí vemos una parte de la piel. Se podría colocar esa parte desprendida otra vez para que haya tal vez un tipo de cicatrización y esta parte nuevamente se incorpore al tejido, pueda vascularizarse y tener vitalización. Hay que solamente limpiar esta zona, hay que proceder a una limpieza quirúrgica para evitar las infecciones. Se tendría que cortar el pelo, hacer tricotomía y pues suturar. El tejido reparatorio va a formar nuevos vasos sanguíneos por angiogénesis y pueden llegar al tejido que está desprendido, el cuero cabelludo, y se puede cicatrizar. Puede tener buen éxito si se atiende con rapidez y evitando las infecciones. Otro tipo de heridas son las amputaciones.
generalmente se producen por accidentes automovilísticos, accidentes de tránsito, o especialmente cuando hay accidentes de trabajo, en fábricas, en construcciones. Y es muy frecuente que las manos y las piernas tengan estas amputaciones. La pérdida de un fragmento o una parte completa del cuerpo. Ahora, dependiendo, como vemos acá, la amputación pues puede recuperarse o no. Cuando hay una lesión muy grave de tejidos, y miren los bordes irregulares, esto no se va a recuperar. Pero si vemos en este otro caso, en una lesión cortante, se han cortado aquí las falanges proximales de los dedos, seguramente por una cortadora en una fábrica. Se ha actuado rápidamente y miren cómo se han reimplantado los mismos dedos. Aquí vemos la línea cicatrizal, ¿no?, que evidencia la herida. Y pues ha actuado rápidamente, se han conectado nuevamente los vasos y los nervios. El hueso va nuevamente a recuperar con consolidación ósea. Solamente hay que unir las partes blandas, nerviosas. Y tal vez el paciente con fisioterapia va a poder nuevamente mover los dedos. Pero acá vemos una amputación por explosión. Los que agarran cachorros de dinamita, ¿no?, y las manifestaciones se hacen volar los dedos. Este tipo de heridas ya no tienen solución. Hay que solamente retirar las partes de los bordes y hacer la sutura para que deje un muñón que no se infecte. Heridas contusas, las que más van a ver ustedes en emergencias, porque se pueden producir por golpes, donde el objeto ejerce un impacto que vence la resistencia del tejido. Pueden ser cerradas, pueden ser abiertas, vemos una zona grande de equimosis y puede haber o no sangrado con solución de continuidad. Este tipo de heridas hay que tener mucho cuidado porque, por más de que sea una herida contusa, el impacto del golpe puede causar heridas internas. Imaginen este, ¿no? Este sujeto tiene aquí un chinchón, una inflamación, pero puede estar por dentro con una hemorragia interna. Puede tener un hematoma epidural, un hematoma subdural o una hemorragia del cerebro. Entonces, siempre este tipo de heridas que se presenten en cabeza tienen que ir acompañadas de exámenes de tomografía o radiografía de cabeza para descartar o confirmar lesiones internas. Es importante. Si un médico atiende solamente esta herida y deja pasar al paciente sin haber examinado parte interna craneal, va a cometer un error muy grave. Podría ser después demandado por negligencia médica. Magulladuras serán golpes menores, donde la persona va a tener pues equimosis en lugar de impacto o contusión. Estas magulladuras no requieren mayor tratamiento, ¿no? Van a curar de forma espontánea en unas semanas. Vemos que la lesión aparece muy oscura cuando es reciente, morada, zonas de equimosis. Y estas zonas van a cambiar su coloración, se van a perder con el tiempo. Los macrófagos van reabsorbiendo el hematoma. Por eso cuando se ve morado, hay una equimosis, es porque es reciente y después cambia a verde, o la biliverdina, y después amarillo, o la bilirrubina, o sea, la degradación natural de la hemoglobina, y después desaparece. Siempre las magulladuras serán heridas cerradas. No hay riesgo de infección, pues son heridas menores. Aplastamiento. Este tipo de heridas son muy frecuentes en accidentes de trabajo. Aplastamiento por maquinaria pesada, donde pues hay trituración de los tejidos. El aplastamiento puede lesionar tanto partes óseas como partes blandas. Va a haber destrucción de nervios, vasos sanguíneos, músculo
Si hay lesión, puede ser del abdomen o del tórax, va a haber lesión orgánica, puede causar la muerte por la constricción, aplastamiento de los tejidos. Pueden ser menores, como vemos ahí, un dedo aplastado por la puerta, donde va a haber hemorragia, puede haber desprendimiento de la uña en ese caso. Si afecta a la matriz unguial de herida, la uña ya no crece, o puede crecer deforme. Y en este caso, pues a veces requiere amputación también, por la pérdida masiva de tejido. Otro tipo de heridas, pues las quemaduras. Pueden ser quemaduras físicas por fuego, por radiación, puede ser por frío, quemaduras por agua, por aceite, quemaduras químicas, donde pues la lesión es más superficial que profunda y va a haber pérdida de piel. Aquí hay que tener en cuenta la superficie corporal quemada. A mayor superficie quemada, pues hay más riesgo de infección, de sepsis, y también más riesgo de deshidratación. Puede causar un shock hipovolémico o un shock séptico. Es la causa de muerte más frecuente en estos pacientes. Lesiones erosivas. Este tipo de lesiones o heridas erosivas son muy frecuentes en pacientes que están inmovilizados. Pues la falta de movilidad hace que las superficies óseas, estas eminencias óseas que tenemos en el cuerpo, tengan isquemia. Al estar mucho tiempo en cama, en contacto con una silla de ruedas, y se produzcan úlceras por presión. El tejido necrótico se desprende y va a quedar pues un hueco, una excavación. Y estas úlceras tienen el riesgo de infectarse. Y los pacientes pues tardan en la curación, especialmente si son pacientes diabéticos o si son pacientes de tercera edad, ancianos. El riesgo inminente es de sepsis. Mordeduras. Ese tipo de heridas pues, pueden ser por mordeduras humanas o de animales. Podemos ver, ¿no?, de herida justamente de una persona que ha mordido a otra y vemos la impresión de los dientes, de las dos arcadas dentarias. ¿Cuál sería el riesgo acá? ¿Hemorragia o infección? Infección. Infección. Esta herida pues, puede tener una infección. Inclusive si son de animales, a la rabia es la que se puede transmitir por la saliva. Ahora, dependiendo del grado de la mordedura, puede haber desprendimiento, laceración de la herida, hasta amputación podría ser, ¿no?, que se arranque una extremidad o una parte del cuerpo. En los tipos de heridas, como hay que evaluar, tenemos que ver si es una herida simple o compleja, complicada. Hay que evaluar la gravedad de la lesión. En caso de que exista sangrado o hemorragias, hay que pues, hacer compresión de la zona de herida. Hay que evaluar el grado de hemorragia o pérdida sanguínea. Hay que aplicar presión en los vasos. Inclusive si son hemorragias profundas, hay que empaquetar con vendaje. Y pues de ser heridas complicadas hay que ir a emergencias, ¿no?, a hospital. No hay que perder tiempo. Pues las hemorragias, como estaban marcadas con rojo, son lo que puede causar la muerte del paciente. Las hemorragias se definen como la pérdida de sangre a consecuencia de la ruptura vascular. Pueden romperse vasos capilares, vasos sanguíneos venosos o arteriales. La causa de las hemorragias principalmente son traumatismos. Van a ser todo tipo de heridas. En segundo lugar, pues, de forma menos frecuente, puede ser la ruptura de un ateroma, ¿no?, de una aterosclerosis en arterias.
o vascular por úlceras venosas o úlceras arteriales. Las hemorragias se van a clasificar, como todos sabemos, dependiendo del tipo de sangre. Hemorragias arteriales, hemorragias venosas, hemorragias capilares. ¿Cuál sería la menos grave de todas? Porque es simplemente un pinchazo, ¿no? La sangre cae a goteo. Esto ocurre de forma espontánea. ¿Y la más grave? La arterial, porque va a mucha presión. La pérdida de sangre es masiva. El chorro de sangre es pulsátil, podemos ver. La compresión no es suficiente en este caso. Estos tipos de hemorragias arteriales, que se ven muy roja la sangre, porque es sangre oxigenada, requieren cirugía vascular. En cambio, las hemorragias venosas pueden ceder cuando hacemos compresión por varios minutos y la hemostasia va a actuar. La hemorragia no es a gran presión, pues es sangre venosa y se ve de color oscuro porque es sangre desoxigenada. Las hemorragias se pueden clasificar en externas, internas y exteriorizadas. Las hemorragias externas son las que se ven con inspección, a simple vista. Podemos notar aquí una hemorragia venosa y una hemorragia arterial. Vean simplemente el color de la sangre. Y en este caso, como son hemorragias peligrosas, las arteriales, hay que hacer compresión directa a la arteria, no a la herida. Hay que meter los dedos y tapar la arteria para que no salga sangre. El paciente se podría desangrar en pocos minutos. Las hemorragias exteriorizadas serán aquellas hemorragias que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto en la anatomía patológica que son hemorragias que se producen dentro del cuerpo, pero salen por orificios naturales, como ser las fosas nasales, eso se llama epistaxis, por el oído, otorragia, a través de las vías respiratorias, la hemoptisis, que es tos con sangre, vómitos de sangre, que se llama hematemesis, por la orina, hematuria, o por las heces fecales, melenas o hematoquesia. La hematoquesia son heces fecales bañadas de sangre, debido a hemorragias digestivas bajas, como las hemorroides. En cambio, las melenas son heces oscuras, negruzcas, por hemorragias digestivas altas, como las úlceras gástricas, úlceras pépticas, duodenales, donde la sangre se digiere. A las hemorragias internas, estas son pues, no visibles, porque la sangre puede estar en el parénquima de un órgano o puede estar en la cavidad del cuerpo, cavidad peritoneal, cavidad pleural, cavidad pericárdica. Es sangre oculta. Nosotros no podemos evidenciar cuánto de volumen de sangre se está perdiendo. Pero miren esta zona. Miren esa zona de equimosis. Esto es debido a un hemoperitoneo. O sea, sangre de la cavidad abdominal. Pueden ser causados por traumatismos. Trauma cerrado. Un trauma abdominal cerrado o trauma torácico cerrado puede causar lesiones internas. Pueden ser causados por armas de fuego, armas blancas, que van a causar hemorragia interna por la ruptura vascular. Lo importante de esto es operar, porque estas hemorragias internas pueden causar un shock hipovolémico. El paciente va a estar con hipotensión y con taquicardia. Con eso nos podemos dar cuenta de que hay una hemorragia dentro del cuerpo. Aquí podemos notar igual otro tipo de hemorragia interna, donde ha habido ruptura vascular en el cerebro, hay una hemorragia parenquimatosa, o puede haber una hemorragia que forme hematomas. Y los hematomas van a causar compresión, efecto de masa. Si son muy grandes, hay que retirarlos, como vemos acá. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequeños, hay que hacer compresión. Si son muy grandes, hay que retirarlos. Si son pequ
porque esto está causando una hipertensión endocraniana. Y el paciente pues va a tener convulsiones, va a tener vómitos fuertes a escopeta, puede causar coma o puede causar la muerte por herniaciones en el bulbo raquídeo. Entonces, por eso hay que evaluar los hematomas con radiografías o tomografías. Ahora, la correlación clínica pues es porque las hemorragias son peligrosas y pueden causar hipovolemia, con perder 20% de la volemia muy rápidamente, de forma aguda. Esto puede causar la muerte. Vemos un paciente que ha tenido un corte, no sé cuál será la causa, pero ha afectado seguramente una arteria, la arteria femoral tal vez. Y miren cómo se ha vendado, ¿no? Por fuera. En hemorragias arteriales hemos dicho que esto no es suficiente. La sangre va a seguir perdiéndose y el paciente finalmente fallece. Causa de muerte, pues, una hipovolemia, un shock. Por eso hay que aprenderse esto. Hay que aprenderse justamente la clasificación de la ATLS, de los grados de hemorragia. Y aquí podemos ver los 4 grados de hemorragia con sus manifestaciones clínicas. Vemos que a mayor grado, las manifestaciones clínicas son ya peores. Grado 1, cuando se pierde el 15% de la volemia. Grado 2, entre 15 a 30. Grado 3, 30 a 40. Y grado 4, que es mortal, más del 40% de la volemia. Aquí está, ¿no? En mililitros. ¿Cuántos ml de sangre tenemos de volemia? Entre 4.000 a 5.000 mililitros. O sea, de 4 a 5 litros. Que se pierdan 2 litros de sangre de forma rápida. Esto puede causar una hemorragia grado 4. Y miren cómo aquí la taquicardia es muy evidente. 140 latidos por minuto. Pero la presión arterial está muy disminuida. Hay hipotensión por el shock. La frecuencia respiratoria elevada. El paciente se encuentra agitado. Más de 35 respiraciones por minuto. Ahora, la orina, que es importante. Cuando hay pérdida de sangre, los riñones reciben poco flujo sanguíneo, por lo cual la filtración glomerular baja. Inclusive los pacientes pueden tener oliguria o anuria. Y pues el estado neurológico puede estar comprometido. En este caso, los pacientes ya se encuentran letárgicos, pueden tener desorientación, pueden tener somnolencia. Y si el paciente se duerme, ya no se despierta más. Hay que entender que la distribución de sangre en todo el sistema circulatorio es importante para saber dónde está la hemorragia y cuán afectado puede estar la circulación, la volemia. Miren que de toda la sangre, de toda esa volemia, podemos partir el 25% en cada parte, o sea, 4 cuartos. Un cuarto de la sangre está en los pulmones y en los vasos sanguíneos principales, o sea, arteria aorta, arteria pulmonar. Otro cuarto de la sangre va a estar en el hígado, solamente en el hígado. Por eso cualquier herida, que sea hepática, puede causar la muerte por shock hipovolémico. Un cuarto de sangre va a estar en todos los vasos sanguíneos pequeños y en los músculo esquelético principalmente, y el último cuarto de sangre va a estar en el resto de órganos y vasos sanguíneos. Las hemorragias más letales siempre serán estas, porque aparte de isquemia, van a causar hipoxia, porque es sangre oxigenada la que se pierde. Ahora, los efectos iniciales de las hemorragias. En el lugar donde se han roto los vasos sanguíneos, va a haber siempre una vasoconstricción. Es una vasoconstricción refleja porque el organismo trata de evitar la pérdida de sangre.
Cerrando las arteriolas, se va a perder menos sangre. Ahora también va a haber hipotensión debido a la pérdida de sangre, de líquido intravascular. Va a haber hemostasia como respuesta. La formación de coágulos en el sitio de la herida. Dependiendo si es muy grande la herida, la hemostasia puede ser efectiva o no. Va a haber hipovolemia por la pérdida de volumen sanguíneo, taquicardia, como la compensación simpática que va a presentar el corazón para aumentar el gasto cardíaco, aumentar la irrigación, la perfusión de sangre a los tejidos. Y pues, poco a poco, el corazón se va cansando. Y esa taquicardia va a tener disminución de la contractibilidad cardíaca. Y después el gasto cardíaco disminuye. Y eso va a causar hipoperfusión tisular, bajo riego de sangre a los tejidos. Cuando los pacientes presentan hemorragia hipovolémica, ya comienzan el estadio inicial del shock, la fase no progresiva del shock. Y ahí están los efectos compensatorios, ¿verdad, Priscila? Los efectos compensatorios que hemos visto en la anatomía patológica justo esta semana son dos. El mecanismo del eje renina-angiotensina-aldosterona se activa, y los mecanismos simpáticos adrenérgicos que producen taquicardia y vasoconstricción. Aquí vemos los efectos de las hemorragias cuando no se trata. Miren, en infantes, o sea, niños muy pequeños, con una pérdida más o menos de 25 mililitros de sangre, y es mortal, porque su volemia es apenas de 300 ml. Ahora, de niños de 1 a 8 años, su volemia es de 2 a 3 litros de sangre, con una pérdida de 500 ml, puede ser mortal. Ahora, en adultos mayores de 8 años a más, la volemia es de 4 a 5 litros, con una pérdida de 1 litro a 2 litros de sangre ya puede ser mortal. Cuando uno dona sangre, ¿cuántos ml dona? 450 ml, porque la bolsita de donación de sangre tiene 50 ml de anticoagulante. Los 450 de sangre se mezclan con esos 50 y no son 500 ml de sangre, un paquete sanguíneo. Eso no va a causar ningún riesgo para la vida, pero hay que reponer líquido. El cuerpo se va a encargar de formar nuevamente células sanguíneas. No es mortal. Efectos de la hemorragia masiva. Los signos y síntomas que nosotros debemos identificar. Un paciente va a estar con ese estadio de shock inicial. Miren de pálido que está el pobre paciente. Hay palidez en la piel debido a la vasoconstricción cutánea. Esa vasoconstricción que se produce es para llevar toda la sangre de la piel a los órganos vitales, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso va a haber palidez de labios, va a haber piel fría, sudorosa, pegajosa. El pulso está rápido porque hay taquicardia, pero está débil por la poca presión. El paciente presenta sed. Ese es un mal signo. Cuando un paciente con shock o con hemorragia dice, deme agua, porque va a morir, porque está ahí en shock hipovolémico. Deseo de aspirar más aire porque está agitado. Poca sangre, poca oxigenación de los tejidos. Efectos iniciales que empeoran, pues la hipoxia, la hipotensión arterial. La hipotensión arterial lleva a la hipoperfusión y la hipoperfusión lleva a la hipoxia de los tejidos, de las células. Si el paciente no es atendido a tiempo, esa hipoxia va a causar necrosis de todas las células, de todos los tejidos, de los órganos. Y el paciente puede morir por falla orgánica múltiple.
Ese sería ya el estadio final del shock, la fase irreversible del shock. Ahora, con una pérdida de sangre prolongada, miren, el paciente ya tiene síntomas neurológicos. Empieza a borrarse la vista, ¿no? Visión borrosa. Eso significa que ya el cerebro está teniendo más hipoxia e isquemia. Las neuronas están muriendo. Va a tener aturdimiento, está confuso, ya no sabe, bueno, ya está desorientado en tiempo, espacio y persona. Esa confusión puede llegar a la obnubilación de la conciencia. Se puede desmayar el paciente, el primer hipotimia. La respiración de agitada pasa a ser una respiración muy baja, muy superficial. Y antes de tener esa obnubilación, el paciente se va a sentir ansioso. Puede tener verborrea, ¿no? Puede estar muy locuaz, agitado, inquieto, y después se duerme. Bueno, tratamiento para evitar eso, esa regresión y las alteraciones por hemorragia, hay que evitar la pérdida de sangre con compresión. La presión directa siempre tiene que ser con la herida. Cualquier herida hay que apretar. Si nosotros no podemos apretar porque tenemos otros pacientes que atender en un accidente masivo, al paciente hay que decirle, apriete acá, fuerte. Puede ser con una ropa, cualquier cosa que tengamos a la mano o con gasas estériles. Hay que también elevar la extremidad. Si la herida está en una extremidad, sea brazos o piernas, es aconsejable elevar la extremidad para que la gravedad evite la pérdida de sangre. Tiene que estar por encima del nivel del corazón. Compresas de hielo pueden funcionar porque el frío produce vasoconstricción y con eso va a haber menos pérdida de sangre. Hay que también presionar puntos arteriales, ¿no? Para evitar, sobre todo, hemorragias arteriales. Inmovilizar lesiones o lugares que tengan fracturas para evitar desgarros. Y se puede aplicar torniquetes de ser muy extremo la hemorragia. Pero hay que tener cuidado con los torniquetes. De ser muy fuerte o estar mucho tiempo, podría causar isquemia peor, ¿no? Isquemia severa. En el tratamiento de las hemorragias está el ABC. El ABC, el A sería alertar. Un paciente que tenga una herida con una hemorragia masiva, hay que llamar a la policía, a emergencias, al hospital, a una ambulancia, lo que sea. Lo que nos puede ayudar rápidamente a socorrer al paciente. La B, ¿no? Bleed, hemorragia. Entonces hay que atender rápidamente la hemorragia identificando la herida. Vemos como acá la hemorragia está, ¿no?, bajo la ropa. Entonces se puede ver cuando la ropa está desgarrada o rota. Pero hay que ver al paciente, hay que examinarlo de pies a cabeza, les dije, para evitar este tipo de hemorragias, identificarlas y controlarlas. Y la C, pues, es el control. Compresión principalmente de la herida. Ahora, esta compresión puede acompañarse de vendaje, es más útil. Se comprime ahí por unos minutos, se aprieta y después se venda encima. Y se va rápidamente a emergencias, lo más rápido posible. Cuando hay armas que pueden estar incrustadas o empaladas sobre el cuerpo, lo aconsejable es no retirar el arma. ¿Por qué no se debe retirar? ¿Puede provocar qué? Sí, más hemorragia. En este momento este cuchillo clavado ha causado ya lesión de vasos sanguíneos. Hay hemorragia interna. Pero si quitamos el cuchillo, esa hemorragia interna ahora se va a complicar con hemorragia externa.
doble hemorragia. Entonces lo que se aconseja en este caso es usar un vendaje de corbata o donut, ¿no? Como una dona. ¿Miren? Ahí el vendaje se coloca en los dedos, ¿no? Se hace unas vueltitas, se quita los dedos y tenemos una donita, ¿no? Una dona ahí. Entonces esa hay que colocarlo rodeando el arma blanca. O podemos hacer justamente un vendaje compresivo, pero rodeando el arma para que no se retire, ¿no? Como una corbatita. Cuando llegue emergencias, ahí ya van a estar listos, con infusión endovenosa, transfusión de sangre, equipo quirúrgico y cirujanos, que van a estar listos para retirar el arma y hacer hemostasia. Hemostasia con instrumental quirúrgico. Mientras tanto, no hay que retirar ningún arma. Aquí vemos dos ejemplos. Uno grave y el otro muy grave. Miren, tiene una barra metálica o una barra de madera, no se ha incrustado en la pierna. Hay hemorragia, lesión de partes blandas. Entonces aquí no hay que quitarle el palo, ¿no? Entonces, así mismo hay que llevar al paciente hasta el hospital, en emergencia. Y esto no sé cómo se habrá hecho, es un tronco, ¿no? Incrustado en la pierna. Está más grave. Entonces miren cómo con tronco y todo ha llegado aquí loco. ¿No? Así tienen que ir los pacientes. En ese caso, para evitar un desangramiento. Puntos de presión, muy importantes para conocer. Ustedes saben tomar pulso, ¿verdad? Radial, pedio, popliteo, carotidio. Esos puntos arteriales son importantes porque aquí hay que causar compresión directa si hay una hemorragia cercana a ese punto. O sea, si digamos se corta aquí el brazo, cerca de la muñeca, pues hay que hacer compresión de la arteria braquial. Compresión directa. Podemos hacer compresión de la herida, vendar, pero compresión de la arteria. Aquí está, ¿no? Arteria radial, humeral, pedia en el pie, poplitea detrás de la rodilla, femoral, carotidia, arteria facial, rama de la carótida externa, ¿no? En caso de arteria o hemorragias arteriales en la cara, arteria temporal, cerca del ojo. Aquí vemos cómo se debe elevar correctamente una extremidad con una herida sangrante. El paciente está recostado, entonces aquí tenemos el nivel del corazón y la extremidad está por encima del nivel cardíaco. Entonces la pérdida de sangre va a ser mucho menor porque la sangre se va a mantener en el cuerpo. Bien, entonces ahí podemos hacer compresión y vendaje y mantener así el brazo hasta que la sangre pare. Ahora con los torniquetes se puede usar un cinturón, una herramienta, o inclusive se puede agarrar con una vara o un palo y girarlo para que haga compresión, más fuerza. Pero este tipo de torniquetes, que son muy efectivos para comprimir y detener hemorragias, pues hay que tener cuidado. Por eso se aconseja que en algún punto, sea con una etiqueta, un papel o en la misma tela, se pueda anotar la hora. O sea, ¿a qué hora se está colocando este torniquete? Para que el paciente vaya con ese torniquete de emergencias y vea, ¿no?, que no haya transcurrido más de 30 minutos. Un torniquete no se recomienda que esté por más de media hora porque va a causar necrosis del tejido. Y en vez de salvar el brazo, va a tener que amputarse el brazo. Además, pues causa intenso dolor. Alguna vez han usado torniquetes, muy doloroso. Aquí vemos, ¿no?, forma de usar torniquete con vendaje compresivo. Se recomienda utilizar vendaje de gasa o vendaje elástico. Es mucho mejor, venda elástica. Y vemos cómo el torniquete se coloca con una vara. Y pues para que esto no se desenrolle como helicóptero, aquí un vendaje más y se amarra la valla.
y se anota la hora. El empaquetamiento es una técnica muy útil. Esto puede salvar la vida. Vemos que es una herida. ¿Qué tipo de herida es esta? Arterial. Es el cortante, ¿no? O pulso cortante. Es una herida profunda. Seguramente cuando son heridas profundas afectan arterias. Las venas son superficiales, las arterias son más profundas. Y como es una hemorragia arterial con seguridad, pues hay que tapar la arteria. Se coloca el vendaje o gasa y se rellena la herida. Va a doler. Esto sí es doloroso porque miren a una herida que le estemos metiendo algo por dentro. Lo importante es que se asegure, por lo menos, que utilice algo de tela o paños limpios, porque si no va a causar mucha infección. Y se mete la tela hasta el fondo, hasta donde esté la herida. Esto pues va a formar un paquete hemostático. Aquí podemos notar que después de rellenar justamente la herida cortante, el pulso cortante, se debe vendar por fuera. Esto va a asegurar una hemostasia hasta que llegue a emergencias, hasta que llegue al quirófano. Y tiene que mantenerse muy presionado. Aquí podemos notar cómo, miren cómo la mano con el paquete de gasa ha entrado hasta lo profundo. Y esto es lo adecuado, que la herida esté empaquetada. Y sobre eso, la compresión o vendaje. Más compresión directa, de fuerza, más un torniquete, vamos a salvar la vida del paciente que tenga una hemorragia severa. Ustedes son del grupo rescate, entonces tienen que tener justamente temple de acero. Cuando una persona ve una herida de estas características o mucha sangre, muchos se ponen nerviosos o se asustan. Una persona que tiene ese temple está segura, está bien tranquila para tomar decisiones y hacer las cosas rápidamente. Porque miren, lo más trágico no es solamente una muerte por hemorragia, es que esa muerte se podría haber evitado con el control de la hemorragia y sabiendo los primeros auxilios. Muchas gracias, jóvenes.